Recording in progress. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Carrasco, Carrasco, estaba viendo tu trabajo. 24 páginas. ¿Qué pasó? ¿Se trasladó todo el trabajo de la empresa? ¿No? ¿Cuál? El IPER. Ha subido un trabajo que tiene 24 páginas. A ver, permítame revisarlo. ¿Díselo? Lo que sucede es, me estaba hablando del de, a ver, permíteme, voy a verlo primero. Mm. Carrasco, usted es de sexto ciclo, ¿no? A ver, tengo acá su celular, pero el otro día usted me recomendó un personales que eran del tercer ciclo. Eso es lo que no entendí. No, ese CV se me coló, profesora. Ya bueno, sí, se recomendó a dos personas, a ver, esperemos. Lo que pasa, les comento que ha cambiado la normativa con su code con respecto a los contratos de locadores de servicio. Ahora ha puesto más condiciones y eso tampoco como que lo ha retenido todos los. Oye, justo recomendé a unas personas y me dicen así, pues se ha detenido, me dice. Ojalá que salga, porque mi amigo me dijo que habían dos puestos. Buenas noches. Y yo también usted no me ha mandado. Porque usted es el sexto ciclo, ¿no? Yo le pedí a usted, pero yo veo que, a ver, En la realidad, vez pasada usted me mandó varios currículos, pero último solamente me quedé con dos, no entendí qué pasó. ya, lo primero que me pidió, le envié tres, creo. Y Mm, luego, cuando pidió en clase, porque el viernes pasado lo pidió en clase, sí, solamente hubo una respuesta y se lo sí, envié. porque tenía que ser bachiller. Ujú, Ya, ujú. ahorita me ha mandado uno, pero no encuentro más. Ah, tengo este, pero esta compañera Montalbán, Caicay y Claudia Porcori vi que decía alumna del tercer ciclo. No, Focori es de este ciclo. Eso es lo que me. Y Montalbán, Vanessa. No, ella se me coló, profesora. Ah, ya. Cabral. Cabral sí de acá, de sexto. Ah, ya, entonces, ya, entonces ahí donde me confundí. Ya. Profesora, sucede que como en el trabajo que le envié que me dice que tiene 24 Ujú. es la línea base, ¿verdad? Sí, pero Sucede que, o sea, los 8 puntos están ahí tocados y adicional a los 8 puntos hemos puesto una lista de di- verificación. dijimos algo concreto, máximo una Ah, sí, página. claro. O sea, Porque ahí realmente es el análisis, ¿no? Sacar todo eso, interpretar algo. Porque el problema es que elaboramos en dos documentos tan grandes que en la práctica ni los abrimos. Entonces es preferible buscar que tener cosas así más pequeñas, ¿no? Más que todo recordando que nosotros formamos parte de un todo, ¿no? Si no son cosas que tenemos objeto que nosotros tenemos que tener en cuenta en relación al trabajo propio del área. Porque recordemos que nosotros estamos integrados, ¿no? A un todo de la institución. De no, ahí la necesidad que ustedes comienzan a analizar e identificar riesgo, ¿no? Reacciones, una cosa de ese aspecto con la línea hiper, ¿no? Una manera general. Pero sacar para lo propio, ¿no? Pero sin olvidarnos que formamos parte de un todo. no, sí, claro, sí le entiendo, profesora. Por ejemplo, el trabajo en sí, en realidad tiene 6 páginas. Eh, eh, Ah, pero lo- no lo subió porque yo vi solamente el de no, 24. no, sí, claro. O sea, hasta las 8 preguntas son 6 páginas. Y Ah, adicional a perdón. eso Veamos es en qué lo puso. la lista de verificación que como hablamos en clase, que era como un checklist. Sí, nos- pero quedamos en que íbamos a sintetizarlo. ¿Ya? Recordemos que, o sea, nosotros conocemos un hiper completo con todas las características, pero recordemos que nosotros nos vamos a integrar un todo.
Entonces nosotros tenemos que tener los conocimientos suficientes como para dar los alcances generales, ¿no? Para integrarnos de una manera cohesionada al todo, pero a su vez tener particularidades en nuestra área que de una manera permanente nos esté recordando la importancia de tener en cuenta una serie de factores, ¿no? Identificar el riesgo, acciones, reacciones, ¿no? Para que podamos tenerlo presente y no, que no incidir en el accidente, ¿no? Esa era la idea. Esa es la idea de llevar este curso, porque recordemos que el archivo como tal siempre va a formar parte de un todo, no somos solos, ¿no? Esa es Sí, la idea, con esa idea es que se les comparte, que se les, tengo dos esperando, ya, entonces, ahora vamos a hacer un tema, tenemos hasta las 9:55, ¿les parece si avanzamos? Y podemos incluso revisarlo para todo como que nos quede. Recordemos esto, señores, o sea, la teoría, podemos recibir mucha teoría, el problema es que nosotros debemos saber, ¿no? Aterrizarlo en algo concreto. Y prácticamente esta parte de gestión de riesgo es una complementación del curso de conservación, ¿no? Porque en conservación vemos justamente aspectos, ¿no? Factores interno, externo, deterioro, ¿no? Y en el caso de que ya hubo, ¿no? Los factores internos y externo deterioro, ¿no? Y vemos que, y aplicar medidas de prevención para evitar esto, ¿no? Para alargar los documentos, para más vida, pero a su vez, una vez deteriorados, ya tenemos la restauración. Entonces, eso es sobre la aplicación sobre los documentos. Y factores que todo puede incidir en la buena y mala conservación de esos documentos y sobre todo en la vida. Y la gestión de riesgo ya involucra a todo el conjunto, ¿no? La organización, las personas involucradas y las actividades propias que desarrollamos. Porque si bien es cierto, dentro del mismo área de archivo tenemos factores que nos pueden implicar un riesgo, pero también si nosotros salimos, por ejemplo, ¿no? Por los corredores externos que están baldeando, podemos sufrir un accidente, ¿no? Al resbalarnos. O sea, son cosas que nos integran, que forman parte, somos parte de un todo, ¿no? Profesora, buenas noches, disculpe que Sí, le hola corte. Pilar, Mi dime. querida sí, Cristina Cifuentes dice, por favor, le puede Sí, 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 aceptar. sí, 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 está, por sí, favor. está, lo acabo de ver. Parece que ustedes se me unen con dos medios, ¿no? Ya, chicos, ya. Entonces, esa es la idea. Ya, entonces vamos a compartir, ya creo que son 19, vamos a compartir. Y esta es la clase. Ujú. La clase de hoy, medidas de prevención en orden. A ver, me quiero traer el cuaderno. Ya, empezamos todos, ¿no? Ya nadie, sí, hay dos personas para ingresarlo, admitir a todos, listo. Profesora, disculpe, Sí, dime, una consulta. dime. Yo, lo que dejó el día sábado, lo que dejó el viernes, perdón, para el día sábado, Ujú, ujú. sinceramente, no es que no haya hecho, sino se me olvidó subirlo, ¿sí? Ya. Pero anterior a eso, usted el martes dejó pendiente un trabajo, ¿no? El sobre las líneas base. Línea base, claro, Ajá. y eso lo Y usted conversamos con pidió el que el profe. martes se suba una parte y pues el viernes se subiera otra parte. Y no había visto que hubiera habilitado para subir esa segunda parte. Yo iba a subir la segunda parte, como cuando entré a mi grupo le dije que iba a continuar la matriz IPERC con ya el trabajo concluido, bueno, de la línea base. Claro, primero era la línea base y después le dije, Ajá, como ya hemos trabajado la línea base, entonces conclúyanlo con el hiper. Así fue. ajá, claro, claro. Y la línea base, yo sí, ese mismo día que les di la tarea, me quedé hasta tarde y lo habilité. Lo de la línea base no habilitó sobre la matriz IPERC. A mí no les... El viernes, claro, el viernes, claro. Ajá.
Compañero, hasta el sábado Sí, estaba habilitado sí, sí, ambas. sí. Claro, está habilitado. Lo del IPERC, sí, sí estaba habilitado Ambas, hasta el viernes. Los ambas. dos, los dos estaban Porque habilitados. yo he subido Claro. actualizado hasta el día, hasta el Claro, sábado. claro, yo me quedé hasta tarde, chicos, siempre yo para no olvidarme, obviamente después que ustedes se retiran, yo entro y subo, ¿no? Ya, bueno, no importa, Ya. bueno, mándelo, ya para no tener ni si ya lo hizo, no nos hagamos problemas, mándelo. Ya mándemelo a mi correo, o si no, a mi correo institucional que es Y, ya les pongo, ya para que todos tengan conocimiento, porque a veces a mí no se puede subir, a veces así, la verdad que la plataforma. Aunque Ahí. ahorita yo lo veo habilitado todavía, profesora, dice editar entrega, lo que es línea base. A ver, entonces ya, sí, súbalo nomás. Claro, profesora, en la línea base lo voy a subir, porque justo ahí sí lo terminé todo el mismo viernes, Ya, hasta el cuadro, pero como digo, sí, sinceramente a mí se me pasó. Pero está bien, profesora. no hay Lo voy a problema, subir súbelo en nomás. el Está diagnóstico habilitado, en ya línea lo base. cierro. No hay Ya, problema, profesora, súbalo gracias. nomás, sí. Sí, lo importante no es tanto que ustedes, o sea, poner fecha y restricción, sino que lo hagan, ¿no? Y sobre todo que lo hagan de manera consciente, porque recordemos que la medida que les es útil, bueno, vale la pena estar hablando sobre el tema, ¿no? Así que no hay problema, chicos. Medida de prevención, bueno, ahora entonces ya creo que entramos todos. Ya. Vamos ahora vamos a repasar el tema medidas de prevención en orden de prioridad según el tipo de peligro, riesgo o puesto de trabajo. Vamos a repasar prácticamente, ¿no? La gestión de riesgos laborales exige que las medidas de prevención se apliquen siguiendo un orden de prioridad o jerarquía, ¿no? Priorizando siempre las acciones que eliminan el peligro en su origen antes de recurrir a controles menos efectivos. Este enfoque está respaldado por la legislación peruana, estándares internacionales como la ISO 45001 y buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? A ver, vamos también a hacer una pequeña mención, a ver, ¿quiénes tipos de riesgo, ¿no? A ver, repasemos un poquito también así de manera general lo que es la norma ISO, ¿no? La ISO 45001 es una norma internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo principal es prevenir lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, así como promover entornos laborables seguros, ¿no? Podemos resumir, ¿no? La norma 45.000, ISO 45001, tiene un enfoque basado en riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque identifica peligros, evalúa riesgos y establece controles para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Demanda la participación de todos los trabajadores, ¿no? Involucra a todos los empleados en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad y salud. Además, propone una mejora continua, porque establece un ciclo de mejora, ¿no? A través de la planificación, hacer, verificar y actuar, ¿no? Para revisar y mejorar el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo. ¿Ya? Esas son unas pautas generales, ¿no? Además, también está el cumplimiento legal, ¿no? Presente, donde se exige cumplir con la legislación y otros requisitos aplicables en materia de seguridad y salud, ¿no? ¿Y qué busca, no? Busca establecer una integración, ¿no? Con otras normas, ¿no? Compatibles como la ISO 9001 y la ISO 14001, ¿no? La ISO 9001, ustedes habrán escuchado que es la ISO de calidad, ¿no? Y la ISO 14001, que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, no nos olvidemos que esta norma se relaciona con nuestro tema de hoy, que viene a ser medidas de prevención en orden. Ya, a ver, un
Ya, entonces, tenemos, como le digo, en función a nuestro tema, también está asociado a la norma ISO 45001, ¿no? Entonces, ahora, cuando nosotros decimos acá, por ejemplo, la priorización, ¿no? La gestión de riesgos laborales exige que las medidas de prevención se apliquen siguiendo un orden de prioridad o jerarquía, ¿no? Siempre hay un uno. Para eso, para establecer esta orden de prioridad o jerarquía, necesariamente tenemos que tener conciencia siempre que... Un momento. Vamos a disminuir. Ay, chispas. Ya. Tenemos que tener consciente que tenemos que identificar lo primero los tipos de riesgos. Creo que ya hemos visto, y bueno, está un poco como que su pan de cada día, ¿no? En cuestión de este curso, tener en cuenta qué son los tipos de riesgo, ¿no? ¿Cuántos tipos de riesgo hay, ¿no? Los riesgos operacionales, ¿no? Los riesgos financieros, los riesgos tecnológicos, los riesgos estratégicos, ¿no? Los riesgos reputacionales, ¿no? Como por ejemplo, si en nuestro archivo no se encuentran los documentos debidamente organizados, ¿no? Debidamente conservados, ¿qué vamos a obtener? Que cada vez que nos solicita un documento no esté, o cada vez que nos soliciten un documento nos demoremos mucho tiempo para ubicarlo, o en todo caso no podamos, encontramos el documento, pero está tan deteriorado que no se puede recuperar la información, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ganar ahí, no? Estamos expuestos a riesgos reputacionales, ¿no? Que es que es lo que también tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros damos servicio. El servicio está asociado también, ¿no? A la reputación que pueda tener el área, ¿no? Qué tan operativa y qué efectiva es, ¿no? Y eficiente es. Bueno, los riesgos legales y regulatorios y los riesgos ambientales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos riesgos, ¿no? Para que nosotros concreticemos nuestra identificación del riesgo para aplicar la prevención en función a un orden o prioridad y jerarquía, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de riesgos operacionales, ¿cómo podemos identificar en el área que trabajamos este problema del riesgo operacional? Surgen de los procesos internos de la empresa y están estrechamente relacionados con la gestión de las operaciones diarias, pero nosotros lo podemos identificar en nuestra área, ¿no? Que son los archivos. ¿Alguien me podría, por favor, intervenir en este tema? A veces también, profesora, cuando los procesos no están bien definidos o cuando o no están estandarizados, Sí. rentalizan también el servicio. Y Así eso es, afecta a la empresa, afecta al archivo o al propio usuario también. claro, el riesgo operacional, ¿no? Riesgo operacional, claro, la aplicación no correcta o no estandarizada de los procesos, ¿no? Hace que tengamos una deficiencia, algo que, en qué va a terminar, en que brindemos un deficiente servicio, ¿no? Efectivamente. Y además, respondemos también a obtener una reputación puesta en juicio, ¿no? Porque no somos efectivos, ¿no? El área no es efectiva. ¿Algún Claro, y otro? tenemos Disculpa, penalidades no, también. no puedo ver tu nombre. ¿Quién es la Es que Marín, habla? Marín. profesora. Gracias, Marín. Y también hay que en las penalidades también, ¿no, profesora? Claro, por incumplimiento de plazos. Eso también hay que tener en cuenta. El riesgo legal y regulatorio también está porque nosotros quedamos al servicio de la información. Recordemos que tenemos otras leyes que también nos obligan a cumplir plazos, ¿no? Como es, ¿alguien se acuerda qué leyes también debemos tener en cuenta? Las de acceso a información Sí. pública. Ajá, Exactamente, ley de la de transparencia y procedimientos, la Perdón, de ¿quién es la procedimientos que habla? administrativos. ¿Quispe? No, primero habló Daniel Carrasco y luego yo también mencionando los Marín, procedimientos ¿no? administrativos. ¿Otra de Marín? No, No, no. no, 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 fue no, Carrasco y luego Cifuentes. Ah, sí, así es, Fuentes. profesora. Sí, lo que pasa es que no los puedo visualizar. ¿Quién habla? Ya, ok, gracias. Sí, efectivamente, eso tenemos, porque recordemos que incluso no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de que cuando les piden, a veces ahí tiene plazo de ley, ¿no? O si generalmente suele decir 3 días
tienen 3 días hábiles para contestar. Tienen 5 días hábiles para contestar. Entonces, imagínense, no tenemos identificado y tenemos los procesos, no los tenemos bien planeados, bien, nos va a demorar más del tiempo, ¿no? No manejamos elementos de control, no manejamos instrumentos de gestión como son inventarios descriptivos, vamos a tener problemas. Ya, entonces, después, ¿alguien más quiere intervenir en su experiencia? Profesora, pero también se debe uno de los riesgos también es porque no hay este personal. Muchas veces no cuentan con el personal capacitado o simplemente no contratan más personal para poder abastecer la necesidad del servicio, ¿no? Porque a veces contratan, digamos, 3 personas y el siguiente mes ya no nos vuelven a contratar, entonces una sola persona también no se abastece para todo el servicio. Y bueno, así son las empresas, ¿no? Sí, La falta de personal, ¿no? sí, desgraciadamente esa es una verdad que todos y una realidad que todos afrontamos. Ahorita, por ejemplo, yo también estoy con ese problema, ¿no? Yo solía tener hasta 5 o 6 personas, ahora solamente tengo 3, pero la verdad que los 3 tienen actividades que de una u otra manera los compromete casi todas las horas, las 8 horas, incluso a veces más. Como nosotros de trámite documentario y archivo también maneja el registro de visita en línea, maneja la recepción de trámite documentario, el sistema de STD y archivo, ¿no? Y recordemos que en archivo tenemos que estar permanentemente aplicando los procesos, ¿no? Desarrollando nuestro PATA, nuestro plan de trabajo anual. Entonces yo, por ejemplo, tengo los procesos, ¿no? En función a descripción, se supone, ¿no? Organización de tantos metros lineales, ¿no? Entonces, una cosa, eliminación, ¿no? Más o menos 2 procesos al año, pero ahorita estoy prácticamente sola, no tengo tiempo de ir a verificar esa La parte. transferencia también, profesora. La transferencia ni me la recuerda, cada vez que me recuerdo me estreso, porque lo que Profesora, pero pasa, siempre, ese es un problema de la transferencia, porque siempre, bueno, cada vez que cambian, ahorita el responsable de archivos, o sea, cada vez que cambian el archivo un central es responsable el de archivos responsable, central, efectivamente, pero el problema es, sí, como te digo, ahorita nosotros tenemos el problema es de los archivos digitales. ¿Cómo transfieres el archivo digital? Porque el archivo físico es más fácil, señores. Realmente ya vas y no, ya señora, no lleves estas cajas, todavía te manda incluso hasta lo que no vale, pero bueno, ya te llevas, ¿no? Te transfieres. Pero el problema, a ver, digital. Entonces ahorita estoy en serios problemas porque cada uno de una u otra manera manejamos todo en el sistema de trámite documentario. Todo se trabaja en la plataforma de sistema de trámite documentario, ahí se trabaja, pero, y de ahí se supone que deben manejar, pasarlo, archivarlo en nuestro sistema, nuestro repositorio documental, que es el REDOC, pero no están al día. No están, pues solamente pasan correspondencia, de correspondencia emitida, es lo único que no, y las que mejor le parece, porque incluso los proveídos no los quieren atender, pues son muchos. Y el problema que yo tengo es que a veces resuelven cosas muy importantes con proveído, como por ejemplo la ampliación de una adenda, ¿no? La aprobación de un convenio, porque cuando generan el expediente, lo generan con una carta donde solicitan, por ejemplo, ¿no? Una institución X está solicitando un convenio, ¿no? Marco con la institución. Y este pasa al área y el área lo deriva con un proveído que dice, ¿no? Atiéndase, evalúese, pasa de proveído en proveído y entonces, por lo tanto, el proveído tiene que guardarse, tiene que archivarse. Y decían, no, era mucha documentación, que no se puede, que esto, que el otro, y no lo han archivado. Entonces y no tengo transferencia del 2020. Todo está en el STD y en los drive de cada una de las oficinas. Ahorita, como han cambiado el rojo en mi institución, entonces hay 2 áreas que han sido desactivadas o han desaparecido. Entonces, el día de semana pasada he tenido que hacer un informe. Lo que pasa es que ahora, no sé si ustedes sabrán que cuando se hace la transferencia de mando de gestión, también incluye, ustedes supongo que alguna vez han pasado con su hoja cuando han renunciado,
yendo a tesorería, no, no debo, yendo a patrimonio, no debo, ¿no? Para que le firmen. Entonces, al final ustedes entregan esa hoja firmada por todas las áreas donde ustedes tienen una relación, cierta relación de compromiso, como pues, ¿no? De deuda, de préstamo. Entonces, ahora se ha pedido que se amplíe a esa hoja de entrega de cargo, se amplíe la entrega del acervo documental. Entonces, se han desactivado dos oficinas y el problema es que esas oficinas, entonces yo mandé un documento diciendo, pues, ¿no? Ante el cambio del ROF, ¿no? Estas oficinas han sido desactivadas, entonces tienen que entregar su acervo documental, ¿no? Para salvaguardar la responsabilidad. Entonces agarró pero el problema es que no están al día. Entonces el gerente ha aceptado, de hecho, sí, efectivamente tienen que entregarlo. Y ahora el problema es que he tenido que yo hacer el registro en función a la cantidad de documentos generados en el STD para saber cuántos documentos ellos tienen. Yo ya tuve que revisar el STD, que es el reporte de todos los documentos generados en el sistema de trámite documentario, llámese requerimientos, llámese ponencia emitida, cartas, memos, ¿no? Y el problema es que me he dado con la realidad de que ellos no me están reportando lo que son los informes técnicos. Lo que pasa es que mi institución es una institución especializada en investigación. Entonces, la mayoría de los servicios va en función a trabajo de investigación. Entonces se generan informes técnicos, informes de campo, informes de recolección de datos, porque como nosotros tenemos equipos, entonces se contrata a locadores que muchas veces son científicos, son físicos, son biólogos, son ambientalistas, ¿no? Entonces, ¿no? Muchos de ellos con conocimiento de geofísica, de atmósfera, entonces generan estos documentos que en función a recopilar los datos de las estaciones que tenemos. Entonces ellos traen, ¿no? Su trabajo de ellos es ir a la estación, recopilar los datos de los equipos y entregarlos, pero esos datos ustedes saben que son insumos para posteriores trabajos. Pero resulta que me dice la chica, me dice, no, pero en el sistema de trámite, en el sistema en repositorio documental, me dice, los ingenieros, todos ellos, sus documentos no tienen correlativo, son documentos propios. Entonces yo le digo, pero ahora, ¿cómo hacemos para identificar? Porque ustedes saben que es más fácil cuando es en físico, se recopilaba todos los informes técnicos de los informes de campo, informes de hoja de datos, estaban ahí impresos. Ahora no sé. Y lo que sí me aclaró la señorita es de que, me dijo, señora Yolanda, me dice, esos documentos los integran como forma parte de su requerimiento, me dijo, para luego hacer su entregable. Estaba viendo la manera porque al final de cuentas, todos esos documentos, requerimiento, entregable, todo eso forman parte luego del expediente comprobante de pago. Así que ahí sí tiene que tener el expediente completo. Hoy día en la tarde estaba que me decía, bueno, veamos, mañana tengo que hablar con el informático y ver la manera de cómo podemos recopilar toda la información. El problema es que si tú no tienes un correlativo, no tienes un orden para dónde buscar, luego cómo lo buscas. Ese es nuestro problema. De ahí la necesidad que ordenemos, ¿no? Incluso de ahí la famosa palabra, ¿no? Hay que priorizar las actividades, ¿no? Que te van a permitir, ¿no? Un funcionamiento más idóneo, más ágil, ¿no? Más eficiente. Y eso es lo que tenemos que estar viendo, ¿no? Pero antes de priorizar, también tenemos que identificar lo que es importante, ¿no? En este caso, cuando decimos priorizar, decimos nosotros, tenemos primero que identificar, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos hay? Incluso, por ejemplo, recordemos también lo que implica los riesgos tecnológicos, ¿no? En gestión de riesgo para nuestros documentos. Porque ustedes saben que ahora es más fácil desaparecer un archivo. Un clic mal hecho se puede desactivar y se puede ir toda nuestra información. Un Un trabajo de suprimir. meses. ¿Cómo? Un suprimir nomás y borras todo. Sí, y borra todo, exactamente. Por ejemplo, mire, eso es lo que yo no sé. Hoy día no he tenido tiempo de ir a conversar con él. Ustedes saben que el sistema de trámite documentario que se maneja en la administración pública es casi idéntico en toda la administración pública. Sí, de la ¿No? Es el PCM. mismo. Solamente la diferencia es que, claro, cada uno tiene su logo, ¿no? Pero después, en la práctica es el mismo sistema de trámite documentario. Claro, y Entonces, algunas actualizaciones que hace la propia entidad con sus informáticos. Claro, generalmente con sus tipos documentales, ¿no? Como por ejemplo, en mi institución hay un tipo documental, no sé si ustedes también habrán visto,
que yo cuando he ido ahí he encontrado las notas de nota informativa, muy propio de allí. Y otra de las cosas que también he encontrado, que ahora ya no se utiliza, pero antes se utilizaba los comunicados, ¿no? Tiene como su comunicado uno, dos, tres, cuatro. ¿Y qué es un comunicado? Pues una carta. Porque en todas las características hay una carta, solamente que dice comunicado. Ya dice COM, eso nada más. Esas son sus siglas y CMO y comienzan los números, ¿no? Número tanto, sí. Entonces, lógico, eso se viene actualizando, ¿no? Cada vez que se crean nuevos tipos documentales, se actualiza en el STD. Entonces, a mí me acuerdo que siempre me dijo el informático que todo lo que estaba en el sistema de trámite documentario no se podía eliminar, que no, que eso era, que no se podía borrar, que por más operación que tú hicieras, por ejemplo, si tú subías un documento al sistema de trámite documentario, automáticamente ya lo se quedaba, ¿no? Y que podías tú reemplazarlo por otro, en el sentido si no era el que necesitabas, por ejemplo, podías mandar, generar un entregable y te lo corregían. Tú cuando lo cambiabas, te lo ponían, te trabajaban con ese, pero no quiere decir que el otro lo borraban, porque no se podía eliminar. Pero una compañera el otro día me decía, no, me dijo, señora, sí se puede borrar. Me dijo. Por error se borró todo un expediente, me dice, y no hubo manera de recuperarlo. Entonces, ahí que tenemos, ¿no? Ahí estamos siempre expuestos a un riesgo tecnológico, ¿no? Como la tecnología, si bien es cierto, ha desarrollado muchos campos, muchos aspectos, ¿no? Pues muy útil en muchísimos aspectos, en muchos campos, pero es un riesgo permanente. Y hoy en día ustedes han visto también los problemas de fraude que tenemos con el bendito riesgo tecnológico, ¿no? Ya la verdad que a veces da un poco de miedo entre estar utilizando permanentemente nuestras tarjetas, a través de los aplicativos, ¿no? Cómo nos exponemos? Porque la vez pasada también una compañera dijo que se habían metido su celular y de su celular como un anidez, ¿no? Dice que se enteraron a sus cuentas y ella no lo podía bloquear. No sabe, dice, en qué momento. Y ustedes saben que ahora por eso, ¿no? Entonces siempre todos estamos expuestos a un riesgo tecnológico de manera permanente, ¿no? De ahí, por ejemplo, tenemos las recomendaciones, no aceptar, primero, que ya hoy en día prácticamente ya no puedes tú aceptar llamadas de números que no conoces, ¿no? Preferible. Yo, por ejemplo, particularmente ya no recibo ninguna llamada que no conozca. Me escriben por WhatsApp, se identifican, entonces yo contesto. Entonces, porque dicen que justamente bueno, hoy día con tanto adelanto en cuestiones tecnológicas, ¿no? Dice que es suficiente que tú aceptes, ¿no? Que tú aceptes una llamada para que pueda, ¿no? Introducirse a tu celular, ¿no? Entonces, esos son los riesgos tecnológicos que tenemos, que estamos expuestos nuestros archivos, ¿no? Porque O algo que pasa muy seguido, profesora, también es que te envían como tipo correos spam. Por ejemplo, en la oficina estamos totalmente prohibidos de abrir todo tipo de spam, ya sea porque sí, es tiene alguna preferible. promoción o algo. Nada, nada, nada. Eso no, casi nos endulzan. Sí, Sí, por eso no se dejen endulzar, ¿no? Que a mí mira, me llegó aplica uno que esto. decía, la compañía, con Starbucks, te regalan un vaso y una bebida gratis. Y definitivamente eso es spam. Ingresas a él, claro. Si ingresas a este link, te mandan el link para, Así para es. endulzarte, ¿no? Sí. No solamente, ¿no? ¿No? Agencias te promueven, ¿no? Pasajes, ¿no? Porcentaje, ¿no? En el sentido de compra, 40% de descuento, una serie de cosas que te endulzan, ¿no? Entonces hay que tener presente que estamos expuestos al riesgo tecnológico y no debemos caer en esos juegos, ¿no? O sea, nosotros, no debemos caer en ese juego. Debemos tener en cuenta ello, ¿no? Y ahora, ahora ustedes saben que el teléfono, la computadora, los aplicativos forman parte de nuestro día a día. Y también igual, ¿no? En nuestra labor de archivo también, ¿no? Se ha convertido en una herramienta muy útil, ¿no?
Si bien es cierto, la digitalización es una buena opción para recuperar rápido la información, ¿no? Pero también, si no la tenemos debidamente organizada, ¿no? Si no hacemos un control de calidad en función a las imágenes que tenemos, también puede resultar inútil. Y sobre todo, ¿no? Resguardarlo, ¿no? De una manera apropiada. Entonces, vamos a revisar, ¿no? Y por ejemplo, acá también teníamos en la función de las prioridades, ¿no? Las prioridades, ¿no? Para ello tenemos el criterio de la matriz de riesgos, ¿no? Donde venimos y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuándo es una gravedad, cuándo es una probabilidad y cuándo es un impacto, los niveles, ¿no? De impacto. La gravedad, qué tan grave puede ser, ¿no? Insignificante, menor, moderada, importante o catastrófica, ¿no? Entonces siempre debemos tener en cuenta para identificar los niveles de riesgo, ¿no? Y después otra de las cosas que debemos tener en cuenta es la probabilidad, ¿no? La probabilidad que suceda el riesgo, ¿no? Que suceda el riesgo. Entonces, ¿no? Y también lo vamos controlando, ¿no? En función a qué, ¿no? Si es muy probable, si es probable, si es posible, no es probable o muy improbable, ¿no? Y ahora, otro de los conceptos que debemos tener en cuenta, ¿no? Es el impacto que puede generar, ¿no? El riesgo, ¿no? Puede ser un impacto bajo, puede ser un impacto mediano o puede ser un impacto alto, ¿no? Entonces, todos esos aspectos debemos tener en consideración a lo que es un riesgo, ¿no? Por ejemplo, hicimos el IPER, que tenemos que tener en cuenta eso también. Y después tenemos lo que son la jerarquía de las medidas de prevención, ¿no? Buscamos que gestionar los riesgos, ¿no? Y una de las gestiones de riesgo es siempre minimizar las consecuencias, ¿no? Buscar que anulando acciones, haciendo acciones efectivas para buscar que minimizar el riesgo. No se anula en su totalidad, ningún riesgo se puede anular en su totalidad. Siempre hay una probabilidad, ¿no? Pero lógico, la probabilidad es baja, alta, no poco probable, muy probable, pero no se puede anular en su totalidad. Y otra de las cosas que decimos también es que el riesgo cambia, ¿no? Entonces, acá tenemos la jerarquía de las medidas, ¿no? Para prevención, ¿no? Nivel 1, 2, 3 y la medida de prevención, ¿no? ¿Cuándo vamos a eliminar, quitar o suprimir físicamente el peligro o riesgo en su origen? Claro, podemos, ¿no? Acá dice, ¿no? O sea, como le decía, podemos eliminar, pero siempre esta eliminación es un término muy, no es un término en concepto íntegro de la palabra, ¿no? De eliminar, porque siempre queda la probabilidad. Por ejemplo, no sustituimos una máquina peligrosa por una automatizada, pero ustedes saben que también esa máquina automatizada puede demandar, ¿no? Tiene también tiene un riesgo también. No es que no tenga el riesgo, también hay un riesgo. Claro está, mientras que la anterior puede ser mucho más expuesta, ¿no? Después también la sustitución, ¿no? Reemplazar el peligro por uno menos peligroso, ¿no? Cambiar un solvente tóxico por uno menos dañino. No es que también deje de ser dañino, sino que es menos dañino. Los controles de ingeniería, ¿no? Implementar barreras físicas, resguardos o sistemas automáticos para aislar o reducir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, instalar extractores de aire o resguardos en maquinaria, ¿no? Como por ejemplo, de ahí se recomienda en nuestros ambientes que ustedes saben que el ambiente, los almacenes generalmente están llenos de documentos, papeles, cartones, ¿no? Y siempre hay una serie de tóxicos que el ambiente hace que sea cargado, ¿no? Entonces, peróxido y otros gases están siempre emitiendo sus ambientes, sobre todo como está compacto, no está abierto. Por eso recomiendan que generalmente cuando en los ambientes de almacenes debe fluir un aire, se debe instalar un aire acondicionado, pero un aire con extractor de aire, ¿no? De tal manera que el aire circule. No solamente que tengamos el aire de ventilación, sino que el aire circule, de tal manera que entre aire limpio, ¿no? Y salga. Eso es lo más Después también, los colombianos estaban vendiendo buen tiempo lo que es ozono, ¿no? Instalar tubería para ozono, ¿no? Para que vaya soltando ozono. Ustedes saben que el ozono tiene una reacción, es un gas, tiene una reacción que dicen que elimina microorganismos, ¿no?
Pero bueno, la verdad que ahí también hay las dos versiones, ¿no? Unos dicen que es muy efectivo y que no es tóxico, pero es un gas, ¿no? Es un gas que elimina y mata bacterias, entonces, de una otra manera también nos está contaminando a nosotros. Mientras que otros dicen que no, no es contaminante, ¿no? Pero eso es bastante, puesto tela en juicio. Lo más adecuado es, ¿no? Instalar ventilación, pero una ventilación, ¿no? Que remueve el aire, con extractores de aire. Después también se establecen los controles administrativos, ¿no? Establecer procedimientos, capacitaciones, rotación de personal y señalizaciones de seguridad, ¿no? Como por ejemplo, en nuestro caso, si vemos y podemos identificar que un cierto nivel de una estantería está un poco suelto, está un poco, entonces debemos poner señalizaciones, no mucho pesos, o de lo contrario, nosotros mismos, cuando hacemos una búsqueda, no colgarnos, ¿no? No arrimarnos ahí, poner nuestro peso. Entonces, las famosas señalizaciones es muy efectivo. Y lógico, también establecemos procedimientos administrativos, ¿no? Como por ejemplo le decía, la necesidad de siempre estar identificando los espacios y los agentes que pueden causarnos problemas, ¿no? Entonces, para eso debemos establecer procedimientos rotativos, se recomienda, como por ejemplo, desenchufar, ¿no? Todos los equipos, cerrar todos los espacios. En el caso si hubiera al fondo cañería, cerrarlo, ¿no? Si hubiera esto eléctrico, igual, ¿no? Verificar, de retirarnos. Y sobre todo la parte de las capacitaciones, ¿no? Siempre estar capacitando para que también manera, así también desarrollamos conciencia, ¿no? Y otra de las cosas que también veíamos, la rotación de personal, porque algunas personas tienen problemas también de salud. Bueno, entonces también hay que buscar que rotarlos y ponerlos en actividades que no, que contribuyan porque bueno, a veces uno tiene que trabajar en el área y tiene que hacer las cosas, ¿no? Pero no les pongamos a que se acreciente su problema de salud, ¿no? Donde está desarrollándose. Tenemos que ser bastante empáticos también con los compañeros de trabajo, porque mientras nosotros somos empáticos como encargados o coordinadores del área, ¿no? Podemos tener un ambiente laboral bastante saludable. Y otra de las cosas que también la vez pasada vimos, que también eran los problemas psicosociales, ¿no? Entonces es muy importante para con, ejercer cierto control, ¿no? Para tener un ambiente de trabajo, un clima laboral amigable, ¿no? Porque recordemos que estamos muchas horas de trabajo en esos ambientes. Y recordemos también que lo psicosocial a veces es muy importante porque a veces tenemos problemas y llegamos con estos problemas al ambiente que nos podemos distraer y generarnos un, a través, un peligro, ¿no? Generarnos una emergencia más que todo. Ya. Después también tenemos, bueno, y las señalizaciones, ¿no? Como por ejemplo, siempre incluido el hecho de que los almacenes, ¿no? Un almacén se restringe a personal del archivo, ¿no? Porque tampoco el almacén o los almacenes o los ambientes de los depósitos no son espacios, pues, ¿no? Para que circulemos como Pedro en su casa. Entonces siempre debe tener la restricción también, ¿no? La señalización se restringe el acceso, ¿no? A personal autorizado o a personal de archivo, ¿no? Siempre recomendable tener todos los ambientes señalados, como ambientes de trabajo o ambientes debidamente señalados. Después tenemos los equipos de protección, ya hemos conversado sobre la medida de prevención, ¿no? El uso de medidas de protección. Por eso le decía yo que cuando nosotros llevamos este curso, ¿no? Lo tenemos que aplicar a nuestra área, pero tenemos que saberlo de una manera general para luego integrarnos a un todo que es el de la institución. Pero nosotros a su vez debemos identificar los riesgos propios de nuestra área. Pero eso no implica que no conozcamos también los riesgos externos que vienen de las otras áreas, como por ejemplo, ¿no? El hecho de que hay áreas que, por ejemplo, alguien está trabajando, ¿no? En una obra y hay unas señalizaciones que nosotros no debemos pasar, debemos respetarlas. No es porque nosotros no lo hayamos puesto y podemos pasar, ¿no? Ahí el peligro también está afuera, externo.
Y otra de las cosas que nosotros también debemos saber y tener pleno conocimiento de estos equipos de protección para el personal, ¿no? Ya le decía yo que cuando nosotros pedimos a las áreas debemos pedir un material adecuado, que realmente sea posible usarlo y que contribuya a la protección de nuestra salud, más no que nos genere más problemas. Porque siempre, si bien es cierto, decimos en el Estado, se compran los materiales más baratos, pero para eso estamos nosotros encargados o coordinadores de especificar ciertas características generales, no pones el nombre, pero ciertas características generales que sean de efectividad, pues, ¿no? Por ejemplo, estos días, ayer he tenido que hacer EPP, que son los términos de referencia para de especificaciones técnicas, para pedir materiales, ¿no? Estoy comprando justamente materiales de conservación, bienes, luces de emergencia, deshumedecedor, he pedido luz de emergencia, deshumedecedor, he pedido ¿cómo se llama? ¿Qué más he pedido? Ah, carro de carga, escalera a paso completo. He pedido toner, bueno, toner, he pedido dos escáner aéreos, ¿ya? Porque el problema es que yo trabajo yo tengo documentos bien antiguos, de 2000. Entonces, el problema es que esos documentos de por sí, por más que tú lo limpias, de por sí se degradan duro. O sea, ya recordemos que los documentos, los diferentes soportes tienen características propias internas de deterioro, ¿no? O sea, su propia composición expuesto a los factores externos que generalmente son de clima, ¿no? Ambientales, como son humedad y temperatura. Entonces, genera un deterioro propio, nosotros no lo podemos evitar. Entonces, cuando estos documentos tú los pasas por los rodillos, o sea, los escáner con rodillo, todo eso que se va pulverizando, ¿no? Se va quedando en los equipos y a lo largo lo malogra, poco tiempo te dura. Se mete el polvillo, todo lo que se desprende, se mete entre los rendijas, se malogra el equipo. Por eso hemos visto más apropiado trabajar con escáner aéreo, ¿no? El escáner aéreo no tiene contacto de rodillo, ¿no? No pasa el documento por el rodillo. Entonces solamente protegemos la cámara y podemos hacer Y no es tan difícil, no es como pararnos en una fotocopiadora, por ejemplo, un escáner tipo fotocopiadora grande, ¿no? No es como pararnos, pasar hoja por hoja, ¿no? Sino simplemente te sientas, armas tu equipo, porque es como una T, en la parte de arriba va el, ¿cómo se llama? La cámara, entonces tú pones el libro debajo y vas pasando, ¿no? Vas pasando con tu mano, ¿no? Sin mucho, ¿no? Y el problema es que hay equipos, esos escáneres aéreos que traen eh, un software Android, que automáticamente lo, lo aplana, funciona supongo que la mayoría de ustedes ha usado el escáner de su celular. Ya, igual funciona, ¿no? Por eso hay que buscar que comprar que tenga el software Android, porque el software básico de Windows que viene con el sistema operativo Windows es muy, muy básico. En cambio, el otro te da una mejor resolución. Entonces, he tenido que estar haciendo las especificaciones técnicas de producto por uno. Que si qué color, que si qué tamaño, que si las características, ya uno lo va adecuando. Incluso también estoy pidiendo, nosotros trabajamos para la limpieza, trabajamos con trapo industrial. Entonces, ¿no? Nombre comercial, trapo industrial, cantidad 50 kilos, mira así, malla así, color tanto, porque generalmente como nosotros trabajamos todo, limpiamos con alcohol, entonces no podemos tener un trapo industrial o un trapo de colores, porque ustedes saben que el alcohol destiñe, ¿no? Entonces, por eso la urgencia de ustedes deben conocer, ¿no? Los equipos de protección. Incluso hemos pedido, por ejemplo, el cochecito de carga, ¿no? De fierro, incluso ustedes tienen, incluso antes de pedir, tienen que saber por dónde lo van a hacer transitar, ¿no? Si es amplio el espacio, como para pedirlo unos 90 centímetros, 1 metro de ancho, tanto de largo, ¿no? Tienen que ustedes ver antes de pedirlo.
incluso la capacidad, ¿no? ¿Cuánto de capacidad puede resistir? Entonces, otra de las cosas que cuando he solicitado también he pedido de que sea de fierro, pero revestido de Heavy, sobre todo la parte de la mani. ¿Por qué? Porque así, entonces no se resbala, pues. Entonces, un terminal. Y le he pedido, como mis ambientes son cortos, la justa tiene 80 centímetros de largo las estanterías, de ancho, entonces sobre máximo 60 centímetros. Mis cajas tienen 60 centímetros. Y de largo, sí, dos cajas que tengan 80 centímetros. Entonces podemos cargar hasta 6 cajas juntas. Y también hemos pedido, por ejemplo, ¿no? Todas esas características ustedes lo van describiendo en la ETT, en los términos de referencia, y ya le van poniendo características, y le van poniendo resistencia, le van poniendo que si es color, ¿no? Las especificaciones técnicas. Incluso hay una norma ISO que implica hacer la mención, una norma técnica, que es una norma general que dice, así como que el bien, en caso de presentar defecto de fábrica, puede ser observado, ¿no? Entonces de ahí ustedes también deben aprender a identificar todas esas cosas, ¿no? O sea, aparte de saber, ¿no? De qué los materiales, incluso la chica de presupuesto me llamó y me dijo, ¿de cuántos watts quieres las luces de emergencia? A detector de humo. También necesitamos poner también el detector de humo. Incluso ustedes saben los deshumedecedores, el tamaño del deshumedecedor va en función a los metros cuadrados donde va a ser colocada la documentación, ¿no? Perdón, el depósito, ¿no? Tienen que tener en cuenta el depósito, el espacio. Entonces, para eso, para pedir que si de 20 litros, que si de 40 litros, que de 50 litros, que si de 100 litros. Entonces, ustedes tienen que evaluar todos esos puntos antes de solicitar. Y después tenemos, no, y los equipos de protección siempre tenemos que promover, ¿no? Los guantes, la mascarilla, los lentes, todo, que siempre sea de uso permanente para no tener problemas posteriores. Y recordemos, siempre tenemos otros que recordarle, ¿no? Ante un eventual problema que tuviéramos, por ejemplo, alguien, qué sé yo, no se puede una partícula en los ojos y causarle una infección fuerte. Entonces, pero para eso nosotros le hemos dado anteojos. Entonces, recordemos que la seguridad, en la prevención de seguridad y salud de trabajo, tenemos que participar todos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el empleador tiene la obligación de entregarnos los equipos de protección, pero nosotros tenemos la obligación de utilizarlo. Y para eso es que yo le decía, para que sea útil, no tengamos problemas, que nosotros los encargados o los coordinadores que van a solicitar estos materiales, conozcamos, siempre conozcamos, ¿no? Para que no nos entreguen material, no solamente pidamos a logística o al área, ¿no? Que corresponde, quiero guantes, quiero mascarillas, que no, sino que tienen que tener con sus especificaciones técnicas para que les compren algo idóneo. Después tenemos la importancia de la jerarquía de controles. Acá tenemos el aspecto de controles que debemos tener. ¿Qué buscamos con al aplicar estos controles, ¿no? ¿Qué buscamos, no? Eficiencia, eso es lo primero. Controlamos un riesgo, ¿no? ¿Cómo controlamos un riesgo? ¿Cómo realmente sabemos que hemos controlado cuando esto es efectivo, ¿no? Se aplica primero las medidas más efectivas, lo que reduce significativa la probabilidad del accidente o las enfermedades laborales. Como por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En el caso de las caídas, de los riesgos, ¿no? Cuando debemos estar expuestos, debemos tener escaleras adecuadas, ¿no? Para poder subir y de bajar la documentación. No debemos hacer la práctica de colgarnos, porque estamos apurados hasta que trasladamos la escalera. Nos vamos a demorar. Mejor, más rápido me cuelgo. No. Recordemos que siempre debemos tener en cuenta que siempre existe la probabilidad del riesgo. Y si nosotros colaboramos con nuestra inacción de que siempre lo hago y no me pasa nada, entonces puede pasar. No estás expuesto mucho más, con muchísima mayor probabilidad que pase, ¿no? Entonces no debemos hacer eso. Y también otros requisitos en función de la jerarquía de controles que es obligatorio, ¿no? Por cumplimiento porque la ley lo debate. Es un requisito normativo y demuestra la diligencia y la gestión de riesgo. Y otra de las cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? También control
La jerarquía en gestión de riesgos es la cultura preventiva, ¿no? Refuerza la responsabilidad colectiva y la mejora continua en la organización. Bueno, ya sabemos la ley, hemos estado diciendo que debemos tener permanentemente la ley, ¿no? De ahí que decíamos que debemos tenerlo como, ¿no? Uno de los compañeros también dijo, ¿no? Así una especie como una Biblia. Todas las documentos, todas las leyes, dando que incluido las que emite el Archivo General de la Nación como ente rector, para nosotros poder hacerlo y sustentar a veces nuestros informes por la necesidad del servicio. Por ejemplo, si yo quiero que se haga un efectivo una transferencia de documentos, debidamente organizado, debidamente conservado, ¿no? Ahí que le mandamos que los documentos estén limpios, me los entreguen limpios, me los entreguen conservados, ¿no? Porque tampoco no me van a arrumar y van a traer al área, me los tuvieron ahí tirados por allí. Y cuando yo digo, hagamos la transferencia de documento, no se haya hecho con la diligencia del caso, ¿no? Como por ejemplo, haberse limpiado, haberse organizado, entregarme, ¿no? De una manera adecuada. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, porque muchas veces unos documentos infestados, sucios, nos puede recaer en problemas de salud. Entonces, otra de las cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Es el fundamento legal y lo técnico, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece, y su reglamento establece que las medidas de prevención y protección deben aplicarse en el siguiente orden de prioridad. Hablamos de prioridad. Eliminación del peligro y riesgo, ¿no? Control o aislamiento técnico y administrativo. Minimización del riesgo mediante sistema de trabajo seguro. Sustitución progresiva de procedimientos o sustancias peligrosas, ¿no? Generalmente se aplica en función cuando hacemos trabajos de todas maneras para limpiar, que tienen que limpiar, desinfectar, ¿no? Entonces la idea es ir sustituyéndose progresivamente. Asimismo, dice, se debe privilegiar siempre el control colectivo sobre el individual, es decir, preferir medidas que protejan a todos los trabajadores antes que soluciones personales, ¿no? Como la entrega de EPPs. Veamos. Bueno, y vamos en conclusiones entonces, ¿no? En conclusión dice, ¿qué busca, qué finalidad tiene la implementación de medidas preventivas? Tiene una finalidad turba. La implementación de medidas de prevención dice, debe seguir siempre la jerarquía de controles, ¿no? Priorizando la eliminación y el control de la fuente del riesgo antes de recurrir a controles administrativos o al uso de EPP. Y adaptar esa medida según el tipo de peligro y el puesto de trabajo es clave para garantizar un entorno laborable, seguro y saludable. A ver, por ejemplo, vamos a participar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O alguna intervención? Lo que hemos visto. Señores, participen, que no sea un monólogo. Aló, chicos, ¿me oyen? Sí, profesora, sí se le Sí, escucha. profesora. ¿Por qué no participan? Que no sea un monólogo. Ninguno, por ejemplo, en su institución, a simple vista puede identificar riesgos y que se haya dado cuenta que se puedan ejercer Profesora, sí, controles. digamos, A ver, por ustedes, ejemplo, donde yo estoy, disculpe. Pilar, Así- Pilar. Parece que sí, Pilar sí, no profesora, participa. sí. Pilar Carrasco, Eh, estamos en la clase. sí, como le comentaba, bueno, hace
por enero, por ahí, bueno, yo, en mi archivo, en mi pequeño archivo, había comunicado que esos focos LED, esos cuadrados Ajá. grandes que los ponen en el techo, estaban pues expuestos los cables, ¿no? Tanto los cables, sus Uy, alambres, todo, ¿no? Y en realidad ya ya. venía desde el año pasado diciendo que los cambien esos benditos cables porque me daba miedo también porque las cajas llegan ya casi al techo y cuando Ya. jalábamos las cajas chocaba con eso y salían pues unas pequeñas chispas. Oye, la verdad que Y yo sí, lo tuve que tomar riesgo. fotos, lo tomé fotos a esos cables expuestos y así y mandé, bueno, con mi coordinador, ¿no? Le comuniqué que esto ya yo ya estoy un año y sigue con lo mismo y no esperemos a que haya pues un riesgo, ¿no? Que se pierda todos los documentos que se custodia ahí, que quizás ellos Un dirán no es mucho, siniestro. Claro, un pero siniestro. sí llegaron a cambiar. Pero como le digo, después de un año, profesora, y bueno, y ahora el tema es de que han sacado los interruptores de las computadoras y ahora los interruptores están expuestos. Y no sé hasta cuándo van a cambiar eso también, pero es un peligro. Y bueno, lo importante de cada riesgo creo que identificarlo y comunicarlo y estar pues ahí constantemente porque a veces ellos, yo creo que porque no suben a ver o no bajan al archivo, no piensan que uno les está inventando, ¿no? Y bueno, y subió el director y en ese instante llamaron ahí a que vengan los de electricidad y que lo arreglen, ¿no? Pues digo, tiene que subir todavía una Claro, persona, digamos que el director para que hagan caso. una Pero autoridad para que tenga siempre caso. va a haber eso, siempre va a haber eso, creo yo, profesora. Y muy aparte de nosotros, a veces como personal, yo, mis compañeros tienen la bendita costumbre de olvidarse los cargadores conectados. Y muy aparte, Ah, sí, tienen ahí olvida. unos cargadores portátiles de celulares Sí. que mis compañeros se olvidan, por lo general, los fines de semana. Y ya también les Y usted sabe que comuniqué es ese un... dicho, ¿no? Ay, Y eso bravo, ¿ah? también sobrecarga y puede salir chispa y se da un cortocircuito, ¿no? Y ellos dicen, no, pero menos que no pasó nada, Sí, no ha pasó habido nada, gracias casos a de Dios, que pero revienta, puede pasar, ¿no? revienta. Puede pasar, No pasa nada. sí. Y ahora, bueno, yo, pues a veces me quedo hasta que ellos se vayan y tengo que revisar porque la verdad que si uno no es consciente, y al menos yo digo, no, si ellos no quieren ser conscientes, bueno, pues yo tendré que quedarme porque si no, también me afecta también, ¿no? A uno mismo, ¿no? O sea, si alguien no lo hace, al menos ya uno tiene que tomar, como se dice, la batuta, la dirección, el barco, como se dice, el timón para poder hacer funcionar, porque si no, a veces los compañeros también son inconscientes de eso, creo yo, lo hacen, como dicen, ¿no? No, pero ya lo dejé y no pasó nada, dicen. Pasa. Y yo No, me claro, asusto, ese famoso yo llego al día ¿no? siguiente y está el cargador portátil y dice, ¿quién es esto? Ya bueno, ya, y ya yo últimamente me estoy quedando hasta tarde justamente por eso, para que ellos no, para estar vigilándolo, ¿no? Porque yo digo, ustedes no son niños, ya son personas adultas, como si somos profesionales. No, y su misma respuesta de siempre, pero no pasa nada, ¿no? Pero siempre es No bueno tienen, comunicar y tomarle dime una fotos, cosa, no tomarle fotos. en tu institución no tienen una medida así fuerte como para ese tipo de incidencias, porque mi institución sí, reportan Yo y, yo porque creo la que verdad que es sí, bien pero peligroso es. como no suben, no lo ven, porque yo estoy en el cuarto piso, muy aparte que Deberías, el otro en todo repositorio está caso, en lo el que deberías hacer segundo es lugar. retirarte o coordinar con vigilancia para que bajen la llave para todo y listo, ya no tienes tú que quedarte Ay, a siempre. ver, sí, menos mal que un día también, bueno, yo me había retirado un viernes y unos compañeros se quedaron ahí hasta tarde, dijeron que se iban a quedar y cuando llegué el lunes, el señor de seguridad me dice, señorita, se han olvidado la luz prendida y yo, ¿cómo? No, yo no me he quedado, me quedado mis compañeros, pero ya gracias por avisarme, lo voy a comunicar, pero el señor de seguridad ya lo había comunicado. Ahí ha bajado un poco este tema que le estoy comentando, ¿no? Porque si no, creo que no son conscientes los compañeros también. Y como dice, siempre hay que estar detrás, más allá de comunicarles, de decirles, capacitarlos, pero están capacitados, pero no sé por qué hay personas que reaccionan o actúan de esa manera, ¿no? Como que no les interesa, por decirlo así, ¿no?
Bueno, Buenas eso noches, le profesora. quería comentar. Ok, gracias, Pilar. Sí, sí, Fuente, dígame. Sí, justamente también comentando algo sobre, quizá en este caso no es algo, es más que nada un riesgo ergonómico que identifiqué en el lugar donde trabajo, que varias veces ya habíamos solicitado, es un carro para transportar, de esos carritos que es para transportar en las historias clínicas. El Ya, personal claro. que está en unidad siempre lo transportaba uno o lo cargaban ellos mismos y a veces para no hacer doble viaje tenían Toda la rumba. sobrepeso, Ya, sobrecarga toda la o rumba. también agarraban una silla de esas giratorias y las llevaban así, Ah, pero ya eso con eso lo implica, ya trasladamos, sí. claro, pero como nosotros tenemos una bajada y hay también escaleras, todo eso, entonces era complicado, ¿no? O se daban mayor vuelta y así, entonces como que les dolía la espalda o X cosa, además que también había riesgo de que se tropiecen o algo, entonces, Claro, por más que déjalo pedimos, todos disparados. Sí. claro, y se podían descompaginar también las historias clínicas, maltratar, Claro, por etcétera. supuesto. Entonces, por más que pedíamos, hablábamos todo, que de repente control patrimonial de repente tenía por ahí algo que poder adecuar, nada, no nos hacían caso. Lo que tuve que hacer, porque ya no soportaba verlas, verlas así, fue coordinar con mantenimiento, con servicios generales. Y a veces, como dicen, ¿no? A veces el propio trabajador es el que entiende más que los jefes, ¿no? Y comenzaron a buscar, encontraron ahí eh, material que no usaban hace años, de reciclaje prácticamente. Ya nosotros Ya, tuvimos que poner el thinner, la pintura, la gaseosita, y claro, ¿para qué sí? en 3 días ya estaba nuestro carro con 2 niveles para las historias clínicas, pues, ¿no? Y ya las chicas Oh, felices porque ya no tienen que estar agachándose, cargando y todas esas cosas, ¿no? exactamente. Sí, Sí, pues desgraciadamente. A veces nos toca hacer eso, ¿no? O sea, nos toca también nosotros gestionarlo por nosotros mismos. No solamente mandar un documento escrito. Aparte de hacer el seguimiento al documento escrito, nos toca hacer nosotros la gestión y hacer un y seguimiento. sensibilizar también. Sí, 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 pues porque desgraciadamente, ¿quiénes nos vemos afectados en la medida que no tenemos los equipos, los materiales suficientes, ¿no? Y, necesarios? Nos vemos afectados nosotros, porque de todas maneras tenemos que desarrollar las actividades. Entonces, sí, Así es, profesora. sí, señorita, ese es el problema que sufrimos la mayoría. Sí, eso también tengo un problema con la parte de limpieza. Se ha establecido un calendario de limpieza, pero el problema es que yo tengo almacenes fuera de Lima. Entonces se me hace difícil trasladar a mi personal para ir ¿cómo se llama?, a hacer la limpieza en los días programados. El otro día sí a mi jefa le dije, ingeniera, le digo, tenemos un calendario. Cada 2 meses vamos a hacer la limpieza a los 3 ambientes que tenemos a nivel de Lima. Le digo. Entonces, lo lógico de servicios generales es que se organice para esas fechas. No le estoy pidiendo que lo haga a última hora. Y hay un calendario que le hemos dado como oportunidad. Entonces, lo mínimo que ellos pueden hacer es apoyarnos porque el archivo no es de mi oficina, el archivo es de la institución. Porque a veces ese es el problema de las áreas, ¿no? A veces cada área, no, esto es mío, no, esto no, eso no hago yo, pero no es la institución, no es tu área, es la institución. Y se supone que todos somos compañeros de trabajo y que debemos trabajar en función de cada uno desarrolle sus actividades, ¿no? Que le permita desarrollar a los otros. En el caso del mantenimiento, ese es el problema que tenemos. Ujú. A ver, ¿alguien más quiere intervenir? ¿Vasco? O disculpe, o Abandías. ¿Cuál de los días? Claro, complejo, ¿no? Porque de hecho que tenemos que estar insistiendo con documentos
debidamente sustentados, ¿no? En la norma, tanto del ente rector como la norma de la Contraloría General de la República, donde hay un artículo, que ahorita no me acuerdo qué número es, donde dice, ¿no? Dentro de las funciones también conservar los documentos, ¿no? Entonces uno agarrar de ahí, ¿no? Y hacer una descripción detallada ¿no? del incumplimiento de la norma, ¿no? Ante la falta de equipos, los mismos que retribuyen la conservación, por aquí, por ejemplo, ¿no? Si es una zona completamente húmeda, ¿no? Los deshumedecedores son bien útiles. Porque ustedes saben que hay zonas donde prácticamente el piso amanece todo mojado, ¿no? Piso, parte de la pared amanece mojado por la misma cantidad de humedad que hay. Entonces, ustedes saben que el papel es microporoso, o perdón, hidrogroscópico, entonces automáticamente absorbe toda la humedad, ¿no? Va deteriorándose internamente de una manera bastante acelerada. Debemos hacer eso y apoyarnos en la ley, ¿no? Y presionar desde el punto de vista de la necesidad. La mejor manera de presionar en el sentido de amenazar, poner la ley, la organismo de control, ¿no? La Contraloría. Es al que más miedo le tienen, porque Mm. después, desgraciadamente, a veces no funcionan otras prerrogativas. Profesora, Dime, disculpe, lo que ¿tengo el sí me he dado gusto? cuenta, deciré, justo en Sí, referencia a fuente, lo que ¿no? preguntó sí, profesora, en lo que preguntó el compañero y que usted bien comenta, ¿no? La normativa, la Contraloría. Es cierto, pero muchas veces también me he percatado que hay que ir y conversar, sensibilizar, así sea una, dos, tres, cuatro, cinco veces al que maneja el dinero, que es planeamiento. Ya he visto mil veces que por más que le pongas normativa y todo, he visto jefes que si van detrás, lo sensibilizan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y en una de esas le atinan y te buscan el presupuesto, que hay que hacer esta nota modificatoria, que por aquí puede salir, que por lo otro, ¿no? Es una lucha constante eso en la administración Eso se pública y llama sobre gestión, señorita. Ah, todo exactamente, eso se llama gestión. gestionar, Claro, gestionar. sí, todas las activaciones que nosotros hagamos, ¿no? Para conseguir el fin que necesitamos, ¿no? Cubrir, ¿no? Se llama gestión. Sí, Muchas veces, efectivamente, no solamente es suficiente el documento, ¿no? Sino que también tenemos que ir a desarrollar una sensibilización, ¿no? En todo el entorno que podemos llegar, ¿no? Incluso apreciar y hacerle notar, ¿no? Al mismo área que se va a cumplir mejor, cuando usted va a necesitar un documento de manera más simple, va a llegar, va a tener más rápido, ¿no? O sea, tenemos que hacer todas esas cosas porque, de otra manera, a veces por el simple papel, si bien es cierto, la norma lo obliga, pero a veces el hecho de sensibilizar, ¿no? Logramos más compromiso y más efectividad. Somos seres humanos y estamos más propensos a tener mejor voluntad, ¿no? En la medida que nos logramos comprometer, ¿no? Como personas. Profesora, y eso también se ve reflejado tanto también en la entidad privada. Por Sí, ejemplo, yo creo que sí. nosotros estamos pidiendo, o sea, mi área, que es un archivo de gestión, estamos pidiendo hace 6 meses una trituradora de papel, la industrial, porque bueno, Ya, nosotros no, claro, no, no grande. regimos bajo el régimen de eliminación Ujú, documental. claro, claro. Entonces, hace 6 meses se solicitó una porque ya estaba obsoleta. Que Y te sin digo. embargo, el centro de costos agarra y dice, no, este es mi seco. Vuelta el área de contabilidad, te dicen, no, pero ustedes son los que utilizan más. Y en ese peloteo, en los que hacen la aprobación para las compras, dicen, sí, pero entonces, ¿quién es el que va a pagar? Entonces, eso también retrasa también el trabajo. Por ejemplo, yo tengo como 16 cajas para triturar, pero no se puede avanzar hasta que Ya. compre. Y bueno, como dicen, no se ve reflejado tanto en el estatal como en privado. Todo es Sí, burocracia. sí, definitivamente. De ahí la necesidad que gestionemos, siempre estemos gestionando, ¿no? Tanto de una manera formal, como son a través de los documentos, como también, ¿no? La concientización o sensibilización, ¿no? El compromiso de, ¿no? Ir personalmente, buscar, ¿no? De comprometer, buscar que resaltar de manera personalizada, ¿no? La importancia de lo que estamos solicitando por aquello y por lo otro, ¿no? Siempre buscar que resaltarles e indicarles que el beneficio va a ser común, no solamente de un área. Eso se llama gestionar, señores.
De ahí la necesidad, por eso le decía yo que ustedes deben saber las funciones y las características de cada una de las cosas que necesitamos para lo que es gestión de riesgo, ¿no? Y sobre todo para nuestros archivos. Porque imagínense, ustedes dicen, necesito un deshumedecedor. Logística les compra cualquier cosa, ¿no? Y supongamos que es un ambiente grande. No necesitan uno, necesitan dos. Y hay unos que son automáticos para retirar el agua, otros que son así, son una serie de características tienen. Entonces de ahí la necesidad que debemos conocer, incluso hasta la famosa. Ahora, incluso para ahora, por ejemplo, también están los los detectores de humo. Ahora ya hay unos más fáciles, no solamente de frente se enchufan. Ya no necesita todo el cableado que antes necesitaba. Cada vez se moderniza más. Ujú. Ya, así es. Claro, y cuantas más personas somos, la activamos más, el ambiente calentamos, pues, ¿no? Porque- Sí, pero, ¿y por qué no lo dejas conectado? Ya. Ujú. Claro. Pero tú de todas maneras has hecho un documento diciendo, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de que tiene, por eso es que a veces tomas medidas, crees más prudente que se apague. Por eso se sobrecalienta, ¿no?
O las cámaras para que alumbre, claro, pueda captar. Y desgraciadamente a veces tenemos que ver la manera de ingeniarnos, ¿no? Para conservar nuestros recursos. Como por ejemplo, nosotros también tenemos aire acondicionado, pero el aire acondicionado generalmente lo prendemos más, pero ustedes saben que cuando ustedes utilizan el aire acondicionado, el ambiente tiene que estar completamente cerrado. No es recomendable que esté abierto espacio porque malogra el aire acondicionado. Y como usted dice, ¿no? Eso es una gran verdad. Cuando se malogra, los únicos fregados somos los que no podemos utilizarlo, porque de ahí para que te lo arreglen pasa meses. Y a nadie le interesa que estamos en pleno calor y que nos achicharra, que parece caja china entra, no les interesa. De ahí la necesidad que nosotros mismos cuidemos nuestras cosas. ¿Ya? Y sobre todo, como le decía yo, todo lo que tiene que nosotros hagamos para buscar un fin, como es la adquisición de un servicio, de un bien, ¿no? Que contribuya a a la mejora del ambiente, se llama gestionar, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Después, ¿algún otro compañero en función a sus depósitos? Yo me gustaría hablar acerca de ¿Usted es el señor? Carrasco. Eh, Ah, Justo señor Carrasco. retomando lo que decía la compañera Pilar inicialmente, ¿no? Sobre si el alta dirección no te hace caso, es difícil hacer cambios en específico, ¿no? Ujú. Siempre Sí. buscando la manera de llamar su atención. Y eso me trae a colación una experiencia también que tuve aquí, que siempre a mi jefe superior yo le hacía hincapié de que aquí hay la costumbre de que el área de seguridad, que es un tercero, quien maneja las llaves de las oficinas, de todo, incluyendo la del archivo central. Entonces, yo siempre le hice hincapié a mi jefe de que, bueno, que no debería tener pues acceso directamente un tercero, ¿no? A esta área por la sensibilidad de los documentos que se conservan aquí y también por los equipos que tenemos aquí, ¿no? O sea, nosotros nos hemos esforzado durante mucho tiempo para conseguir equipos de digitalización para poder hacer este trabajo de digitalizar los documentos de valor permanente, sobre todo, ¿no? Entonces son máquinas especializadas y son máquinas bastante caras. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que nunca se me hizo caso de con respecto a que otra persona más propia de la entidad sea quien maneje la Bien. llave. Entonces, Ya. una vez yo regresando de mis cortas vacaciones, encuentro que la silla que yo tengo, que es una silla ergonómica que recién me han dado, eh, estaba inclinada hacia atrás, como si alguien se hubiera echado. Entonces, y los cables los cables que conectan los equipos estaban desconectados. Entonces, inmediatamente lo que yo hice fue hacer un informe completo, señalando con imágenes y todo, ¿no? Cómo la situación en la que yo había encontrado el archivo y que ya era ya alarmante, pues, ¿no? El hecho de que un tercero esté manejando las llaves y que ya se estaba presentando este problema y que Las posiblemente. llaves. Ujú. Exactamente, y posiblemente, si no hubiese sido porque hay una cámara externa, de repente hasta se hubieran robado los equipos. Entonces, una vez ya ese llamado de atención, ya con imágenes y todo, ya de las consecuencias que pueden ocurrir, recién tomaron Ujú. cartas en el asunto y pusieron más seguridad en la entrada del archivo y también les retiraron la posesión de la llave al de seguridad, ¿no? eh, eh, Ya. y luego hubo una investigación y todo esto, ¿no? Pero, o sea, a lo que iba, el punto que iba era que es necesario siempre mantener
ser constantes los informes, las llamadas de atención a la alta autoridad para que recién nos pueda hacer caso. Entonces, siempre es necesario documentarlo también, ¿no? Documentar todo Así es. los sucesos, los eventos que pueden ocurrir dentro del archivo Que y, uno pueda, claro, que uno puede identificar. Así es. ajá, y que nos pueden ayudar de sustento para poder llamar la atención, ¿no? De la alta dirección al final, que es lo que más nos interesa. También Ujú. para deslindar posteriormente responsabilidades. Así es, porque si Porque no, ustedes saben que siempre, ¿no? Cuando hay algún problema, el responsable, pero usted sabía, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo hizo? Pues ese tipo claro, de cosas, evitarnos. ujú, siempre con el documento de que se informó en su debido momento, entonces uno también deslinda responsabilidades, como dice, ¿no? Así es. Ujú. Me parece bien. Y por eso le decía yo, ¿no? Entonces, estamos conociendo, la temática es general para que nosotros lo identifiquemos y lo podemos aplicar a nuestra área para que a su vez podamos luego integrarnos, ¿no? A la política de la institución. Bueno, chicos, ahora vamos a llamar lista, ¿no? Ya, entonces, vamos a empezar lista. El jueves, ¿no? Es feriado. ¿Tienen clases ustedes? El jueves, no, el Pero viernes. tienen curso, gestión de riesgo. El jueves tenemos una visita de un curso, ¿no? Una visita a una Una biblioteca. visita. ¿A dónde? A la Pero biblioteca. pero supongo que con el hecho del evento que es feriado ya le han suspendido. No, Ah, es precisamente porque tenemos ese día disponible, vamos a tomarlo para hacer la visita. me parece bien. Ya ustedes están saliendo y cuanto más experiencia tengan conociendo ambientes, le va a ser más útil. Ya chicos, a ver, Barrientos, por ahí está escribiendo. Bueno, Barrientos lo han visto. Creo que no se va a conectar el día de hoy, profesor. Ya, Cabral sí, Cayusani también, Carrasco también, Dávila también, Durán Vaca, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Bueno, la señorita Esponda parece que no trabaja. Guamán Díaz, Richard, hola, buenas noches. Guamán Díaz, Wilman. Estaba viajando, profesora, por temas de trabajo y ¿Pero no se sé conectó o no se conectó? sí se conectó, Ah, ya, ya, pero iba a tener ya, ya, intermitencia. ya, ok, vamos a entender. Huasco, Yendi, Huasco, Ah, Malki, Huasco, profesora, estuvo conectada, pero me parece que se ha dijo que desconectado. se Ya había está perdido bien. la conexión. Malki, está Presente, bien, profesora, buenas Malki, noches. buenas noches, Marín también está presente. Presente, profesora. También está presente. Montenegro, ¿qué pasa? Un momentito. Un- 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 De ahí tenemos Montenegro, ¿la vieron? Ya Percori sí está, Cifuentes también. Simón Collantes. Profesora, a mí Nuna ya no me ha llamado, estoy después de Sí, Montenegro. sí, sí, no, ya te he visto, sí. Ah, Ya ya, te he profesora, visto, he gracias. sido no, ya presente, ya estoy poniéndole, porque yo los he visto, sí, Percoris y Fuentes, Simón, Turpo también lo he visto, Urbano,
Villarrubia, Presente, profesora. Buenas noches. hola. Villaseca, Buenas noches, profesora presente. hola, buenas noches. Urbano, Urbano, no lo han visto, no se ha conectado. Bueno, queda. Montenegro, Martel, porque se han conectado como 20 personas, pero el problema es que a veces se conectan también por doble, como por doble vía. Bueno, Montenegro no está. Esponda, bueno, señorita no viene, y Barrientos, ¿sí? Entonces tenemos Barrientos, que no está Montenegro y no está Urbano. Urbano me parece que se conectó. ¿Alguien lo vio? Ok, bueno. Se queda entonces como Profesora, pendiente. sí lo veo conectado al compañero Urbano. De repente no sé ¿Y si... por qué no dice presente? Ya, ok, Bueno, lo ok, veo ok. Bueno, conectado, no sé si de repente algo le pasó con su audio, no sé. seguramente que no tiene audio, esos problemas que tenemos. Ya. ¿Alguien se acuerda el título de la clase? Es medidas preventivas de prevención en orden de prioridad según el Ya, tipo ya, de ya. peligro y riesgos por puesta de trabajo. Ya. No sé por qué siempre me olvido. Medidas preventivas. En prevención en orden de prioridad. Medidas preventivas. Sí, Medidas preventivas, en orden de prioridad en orden de prioridad, en orden de prioridad, según el tipo de peligro prioridad, según el tipo de peligro. y riesgos por puestos de trabajo. Es que usted pone bien largo los nombres, profesora. Pero es prácticamente lo que pasa es que es la ley, pues, seguridad de trabajo prácticamente lo vamos desglosando, ¿no? A los compuestos y compuestos de, Puestos de trabajo, por puestos hay de trabajo. puestos de trabajo, riesgo por puesto de trabajo, ya, puestos de trabajo. Por eso es que tenemos que poner esa temática. Medidas preventivas en orden de prioridad según tipo de peligro, riesgo por puesto de trabajo. Ok, chicos, gracias. Entonces, sí, Carrasco, por favor, modifique su trabajo ya para una página para evaluarlo, ¿ya? Correcto, profesora. Ya, ok, chicos, ya. Profesora, un favor, Sí. ¿podría darnos su correo? ¿Se Escribirlo ahí acuerdan, en el chat, chicos? A ver, ahorita les vuelvo a por copiar. favor. Aprovechemos que estamos, porque el otro día les dejé el link, ¿ya? Para que puedan bajarlos, porque yo de verdad que lo pongo en el, ¿cómo se llama? Pero ustedes dicen que no tienen acceso. Entonces aquí vamos a ver. Vamos a compartir un ratito. Compartir. De compartir está cualquier usuario que tenga el RIE. Ya, entonces vamos a ver ustedes. Entonces vamos acá en el chat. Les vuelvo a poner el link para que puedan ustedes de ahí jalar y cualquiera que tenga el riesgo. Ahora, mi correo es Y Mejía, la clásica, ¿no? Con nuestros nombres. Mejía, sí, arroba, arroba, ena, punto. Ahora sí ya funciona, porque inicialmente no funcionaba. Edu.edu. Bien, ya. Ya. Y les he pasado el drive para que ustedes de ahí jalen las clases, ¿ya? En caso no lo puedan sacar de la plataforma. Ya, chicos. Gracias. Nos vemos el viernes. Gracias, Hasta el profesora. viernes, profesora. Hasta el viernes, chicos. Cualquier consulta, me pueden consultarse con toda la
Estoy a disponibilidad. Gracias, chicos. Buenas Gracias, noches. profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego.